También. Hermanos, yo quería traer en esta mañana, continuar el tema que empezaba Omar el domingo pasado. Yo estaba en la tesorería y en la semana escuchaba el mensaje. Esto de ser una iglesia bíblica, leíamos en Hechos 2:42, que dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Qué importante que es este año que está comenzando poder refrescar estas cosas, poder tener claro el norte es fundamental. Hermanos, esto es fundamental. Tener claro que la iglesia tiene como norte la doctrina, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios mismo a través de su palabra, lo que Él quiere que hagamos, lo que Él es, lo que a Él le agrada, lo que a Él no le agrada. Es fundamental tener claro que ese es nuestro norte. La comunión los unos con los otros, de la cual disfrutamos mucho. Anoche disfrutábamos de un hogar abierto donde un grupo de hermanos comíamos con sencillez de corazón, otros hace un par de semanas en casa, algunos de los jóvenes. Y qué hermoso que es poder disfrutar esto juntos, hermano. Qué hermoso que es disfrutar esto juntos. Es realmente parte del objetivo. No es un accidente, no es que venimos, nos encontramos acá y por ahí en una de esas nos preocupamos en uno por el otro, sino el hecho de intencionalmente poder disfrutar de la comunión, del partimiento del pan, lo que hicimos hoy, hacer memoria, un ejercicio consciente y constante de hacer memoria, y las oraciones. Poder estar el martes en la iglesia si es posible, y si no es posible conectarse al Zoom y poder orar con aquellos hermanos que están ahí. Miren, hermanos, las formas y las estrategias de la iglesia son cosas que podemos revisar y cambiar en el tiempo, pero el objetivo, el norte, no. Nosotros no podemos darnos por vencidos con ninguna de estas cosas. Omar agregaba justamente la que voy a extender en esta mañana, que tiene que ver con dar testimonio, con extender el reino, con el evangelismo, con las misiones. Pero nosotros no podemos darnos por vencidos con este norte. Tenemos todo el tiempo que estar mirando la brújula, ver para dónde apunta y caminar para ese lado, y no tener ninguna distracción en eso. Sí podemos revisar las estrategias, sí podemos cambiar, ¿no? Hasta hace poco tiempo, los viernes estábamos todos juntos abajo, y bueno, ahí vimos un hermoso grupo de niños, adolescentes, preadolescentes en la bandeja que no prestaban atención, que les costaba mucho seguir los mensajes, que las distracciones, la hiperactividad que hoy se lleva con los dispositivos electrónicos y demás no les permitía escuchar el mensaje. Bueno, hay que cambiar la estrategia. Y ahí empezamos a subir y tenemos dos hermosas mesas los viernes, amplias, con muchos chicos, más grandes, con un libro sencillo donde se completa, y estamos viendo doctrina de la salvación mayormente. Los primeros pasos tienen que ver con eso. Y se los está alimentando a la altura que ellos puedan comer. Y el resto, que ya quizás está más crecido o más maduro para poder escuchar un mensaje desde la plataforma, estará en la plataforma. La comunión. Bueno, nos encontraremos acá, disfrutaremos del té y de la torta después de la reunión, pero también abriendo las casas, distintas cosas que podemos hacer. Las oraciones, el partimiento del pan, no hay mucho para innovar, está establecido. Nosotros tenemos una forma que si vas a otra iglesia quizás no es la misma que la nuestra, quizás no haya música, quizás no esté dirigida. Bueno, quizás sea una mesa redonda alrededor de los símbolos. Formas más, formas menos, está la recordación, que es lo que hay que hacer. Y las casas de oración también. Hemos tenido hasta hace poco, yo tuve el privilegio de tener unas hermanas que venían los miércoles a orar con mi mujer, cuando las chicas quizás eran más chiquitas y en la semana se complicaba ir a la reunión de oración por el horario de la escuela el otro día. Y tendremos que estar revisando todas estas cosas, ¿no? Omar les adelantaba el hecho de que con respecto al evangelismo estamos revisando y estamos evaluando y orando la posibilidad de quizás abrir algunos hogares y ver la forma para no debilitar las reuniones existentes que ya tenemos, pero tampoco sumarnos más reuniones. Y estamos viendo ahí que es un rompecabezas, ¿no? Una sábana corta. Te tapás acá o se te tapan los pies, pero hay que encontrarle la vuelta a la estrategia para que nosotros podamos abrir casas donde haya evangelismo y donde haya comunión y donde haya doctrina también, donde haya crecimiento. Hermanos, todo el tiempo revisando los cómo hacer las cosas.
pero no el norte. El norte está bien claro. Y nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Cada una de estas cosas que Omar mencionó el domingo pasado, podríamos profundizar en cada una de ellas y quedarnos ahí y pensarla según la palabra de Dios. ¿Por qué lo pide Dios? Porque muchas veces Dios, además de ser soberano y darnos una orden, nos dice el por qué, nos dice la motivación por la cual lo tenemos que hacer, qué exactamente nos está pidiendo Dios hacer, y en muchos casos con mucho detalle nos da el cómo lo tenemos que hacer. Y yo quería centrarme en esa que Omar mencionó al final, que decía, no está ahí en la primera lista, pero si damos vuelta un par de páginas vamos a encontrar que la iglesia daba testimonio, que la iglesia predicaba, que la iglesia era una iglesia evangelista, que la iglesia era una iglesia misionera. Debe ser. Vamos a abrir nuestras Biblias en un par de textos. 1 Pedro 2:9, para poder entender el porqué, la motivación de esto. ¿Por qué deberíamos nosotros, como iglesia, pensar en esto? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le está hablando a los cristianos, ¿no? Le está hablando a los creyentes, le está hablando a una iglesia. Podríamos decir directamente, nos está hablando a nosotros. Mas vosotros sois, escucho ruido a Biblia, así que espero un cachito, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, es decir, una nación, un pueblo separado, pueblo adquirido por Dios al precio que recordábamos hoy, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está diciendo en este texto, ustedes son un pueblo especial, adquirido por Dios, comprado por precio, con un objetivo. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice lo siguiente, vosotros sois la sal de la tierra, y no está hablando de condimentar, sino de curar, de cuidar, de conservar. La sal era para conservar, sigue siendo al día de hoy. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal no sirve si no cumple su función. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Después dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, hermanos, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, de esto podemos extraer, hay más textos que podríamos leer, pero de estos 3 textos podríamos extraer qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia? Como iglesia tenemos que ser testigos. Como iglesia tenemos que dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como iglesia tenemos que ser sal. Tiene que tener un efecto en el mundo. En el lugar donde nosotros estamos tenemos que tener un efecto conservador. Tenemos que tener un efecto como tiene el efecto la sal sobre una carne que no tenés heladera, la pones en sal y esa carne se cura y ya no se pudre. Cambia su estado y se produce algo maravilloso que hace que se pueda conservar. La sal se usaba cuando no había heladera y en muchos lados todavía no hay heladera, ¿no? En muchísimos lados todavía no hay heladera y se conserva de esta forma. Y ser luz, hermano, esta es la función, esto es lo que nosotros debemos hacer. Y ahí nos dice algo de cómo, por qué debemos hacer esto. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar, bueno, yo tengo que ser luz en el lugar donde estoy, tengo que alumbrar? Tienen que ver, dice el texto, mis buenas obras y entonces tengo que alumbrar a través de las buenas obras que yo hago. Y además, por supuesto, de nuestras palabras. Tenemos que ser guía para aquellos que no tienen luz, para aquellos que andan a tientas, no saben para dónde van. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de llevar a una persona ciega, ¿no?
A veces la persona ciega tiene, por supuesto, desarrollado muchas veces los sentidos, más cuando son de niños, mucho más que nosotros. Pero qué necesario es, qué seguridad le debe dar esa persona cuando te agarra el brazo y va a cruzar la calle. Y ya no depende de los otros sentidos y de un bastón, sino que vos lo estás guiando. De la misma forma, hermano, vos y yo, nosotros como iglesia, tenemos que ser luz para aquellos que están ciegos. Tenemos que ser sal para aquellos que están en un mundo corrompido, en un mundo que se pudre. Nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y el porqué está ahí, está en el ADN del cristianismo. Dice la definición que acabamos de leer: ustedes son un pueblo adquirido por Dios para esto. Son un pueblo adquirido por Dios para que me sean testigos. Son un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Dios. Para esto te salvó Cristo, para glorificar al Padre dándolo a conocer. Este es el objetivo del cristianismo. Sin embargo, más de una vez perdemos el rumbo, ¿no? Y pasa mucho tiempo y somos agentes encubiertos, parece. Nadie conoce nuestra verdadera condición de sal. Somos poco efectivos como sal, cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando vemos el porqué, está clarísimo que Dios nos salvó para que anunciemos las virtudes de Él, para que lo demos a conocer. El hecho de llamarnos cristianos quiere decir que somos seguidores de Cristo. Y hoy venimos a recordar que Cristo fue, algunos lo dicen así, no lo digo con mucho respeto, el primer misionero. Aquel que vino del Padre a darnos a conocer al Padre y a morir en una cruz por nuestra salvación. Y nos enseñó que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, si nosotros queremos llamarnos cristianos, no basta con tener una Biblia, no basta con tener una cruz, no basta con conocer una historia. Es parte de ser cristiano, una parte muy importante de ser cristiano, ser sal, ser luz, dar a conocer a aquel que nos salvó. Este debería ser uno de los motores más fuertes en nuestra vida cristiana. Por supuesto, conocer más a Dios, la doctrina, por supuesto buscarlo, por supuesto la comunión entre nosotros, pero extender su reino, darlo a conocer, imitando a Cristo y dando gloria al Padre por la vida, por la forma en la que vivimos y dando testimonio a otros de la forma en la que vivimos. No hay un cristianismo verdadero sin esto, hermano. Lamento decirte y lamento decirme a mí mismo porque paso por etapas donde me olvido de esto y vivo un cristianismo que se queda con las formas, que se queda con las reuniones, que se queda con los ministerios, pero que no es efectivo en su entorno. No produce nada en su entorno. A veces hay gente que te quiere halagar y te termina insultando y te dice lo siguiente: vos no sos tan fanático, no sos tan molesto como otros cristianos. Y vos decís, qué vergüenza. No produzco nada en el otro que tengo al lado. A veces hay gente que te quiere insultar y te halaga, ¿no? Vos vivís para eso, te querés ganar el cielo. Vos estás todo el tiempo en la iglesia, vos hablás solamente de eso. ¿Qué haces? ¿Qué otra cosa haces? Nada. No hago otra cosa. Esto es mi vida. Y te están tratando de chicanear, y eso es un halago. Pero ¿cuántas veces es al revés, no? Vos sos un cristiano que no molesta, en cierta forma te dice. Y eso quiere decir que paso por una temporada quizás, porque todos pasamos por temporadas buenas y malas, ¿no? En este sentido. Una temporada en la cual no estoy siendo sal y no estoy siendo luz. No estoy siendo ninguna de las dos cosas. No estoy teniendo un impacto en los que están alrededor. ¿Por qué? Porque pierdo el norte. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no tomar un desvío involuntario e irnos hacia la religión. Porque esto no es una religión. No te equivoques. Esto no es una religión. Esto es un Dios vivo y verdadero que se hizo hombre, que nos enseñó cómo descendió del trono para ir a una cruz, para morir, para resucitar, para venir a buscarte a vos y a mí. ¿Qué es lo que recordamos hoy? Y nos dijo que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que imitarlo. Pero como seres humanos, diría, tenemos la tendencia a irnos hacia la religión. Y por ahí las cosas buenas que nombramos al principio, la doctrina, y nos podemos encerrar y estudiar, y no está mal, y encerrar y inflar nuestra cabeza con un montón de conocimiento y saber un montón de cosas. La comunión entre nosotros, somos un pequeño pueblo muy feliz, cantábamos de chico y cerrar la puerta y nos quedamos todos acá y nos encerramos acá, porque es más cómodo estar entre nosotros que recibir uno, ¿no? Medio complicado de recibir, y cerramos la puerta y nos encerramos en nosotros mismos. La cena del Señor, los ministerios, incluso la oración,
¿por qué querés que ore? Por vos, vos orá por mí, oramos por nosotros y estamos acá como en una burbuja, un microclima. Y de alguna forma esto se torna una religión, algo que nos hace bien a nosotros, pero nos olvidamos del otro. Nos olvidamos del otro. Y sin querer, eso deja de ser cristianismo. Deja de ser cristianismo, porque Cristo fue el que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y siendo hombre, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el camino a seguir, hermano. Ese es el camino a seguir. Así que nosotros tenemos que revisar si lo que somos y lo que hacemos como iglesia está alineado con esto. Pero mucho más importante, si lo que somos y lo que hacemos como cristianos, cada uno de nosotros, está alineado con esto. Pues si yo agarro una bolsa de esas de sal gruesa, ¿no? Adentro hay un montón de granitos de sal gruesa. Cada uno de esos granitos tiene que cumplir su función. Si la mitad de esos granitos no funcionan, si la mitad de esos granitos están húmedos o están, no sé, perdieron su capacidad de salar, claramente esa sal pierde la capacidad de curar un alimento. Esa sal pierde la capacidad de poder dar luz. Esa iglesia pierde la capacidad de poder dar luz y cada uno de nosotros estamos apagados. Si muchos de nosotros estamos apagados. Por eso es importante ponerme a pensar ya no a nivel iglesia, sino a nivel personal. Porque esto es a nivel personal. Después, comunitariamente se genera algo, ¿no? Cuando vos ves un LED solo, ¿alguno vio un LED? Yo alguna vez desarmé una lamparita de LED. Son 4 o 5 puntitos. Si vos prendés ese LED es una lucecita quizás media chiquita. Cuando los pones todos juntos ilumina una barbaridad. Ilumina una barbaridad, pero en forma aislada, bueno, se van quemando quizás y se va quedando cada vez con menos luz si sabemos reparar la lamparita y no tirarla. Los que miran tutoriales saben que se puede. Pero se va quedando con cada vez menos luz esa lamparita. De la misma forma, si vos no sos sal, la iglesia va perdiendo su capacidad de ser sal en el mundo. Si vos no sos luz, cada vez vamos a estar iluminando menos. Cada uno de nosotros tiene que revisarse, hermanos. Yo personalmente tengo que revisarme y hacer una evaluación si estoy alineado con este propósito divino de Dios o si me construí un cristianismo que no tiene un impacto en el mundo, que no colabora con impactos en el mundo, que no colabora con su entorno. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esto y tenemos que tener cuidado con el engaño de decir me congrego, leo la Biblia, vengo a la cena del Señor, oro con los hermanos, ya soy un cristiano. Me está faltando una pata importante, muy importante, porque somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de Dios, para que anunciemos las virtudes de Dios. Y yo te pregunto, antes de ir al cómo debemos hacerlo, si mirás para atrás, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de anunciarle a alguien las virtudes de Dios? Con tus palabras, como te salga. ¿Cuándo fue la última vez? Quizá la última semana, los últimos días, el último mes, el último año, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien y le dijiste, Dios es así, Dios hizo esto conmigo? Yo antes era ciego, pero ahora veo. Mi vida antes era así, mi vida ahora es de esta forma porque Dios vino a mi vida, me salvó. Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Con palabras muy sencillas, como dijo ese ciego que fue curado. Mira, muchas cosas, la verdad que yo o algunos otros que fueron curados, la misma historia. Mira, la verdad que de este hombre mucho no conozco. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Tan sencillo como eso. Eso lo puede hacer un niño, lo puede hacer uno que recién nace a la fe. Puede dar testimonio de lo que pasó en su vida. Mirá para atrás y ponete a pensar quién fue la última persona a la cual vos le pudiste hablar esto con claridad. Y si el tiempo ese se va mucho para atrás, nos puede pasar, o eternamente para atrás, nunca nos pasó, claramente necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos ser sal en el entorno en el que estamos. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Bueno, en primer lugar tenemos que ser testigos de nuestro entorno, hermano. Esta es la primera necesidad. Hay una teoría, una teoría que se escribió en un libro en 1930 más o menos,
que se llama la teoría de los 6 grados de separación. La teoría esta dice lo siguiente. Dice que entre dos personas, entre una persona y otra persona en el mundo, solamente hay 5 personas en el medio, que de alguna forma están conectadas. Es una teoría que no se comprobó, pero hay todo un libro del desarrollo, hay una película también que se llama 6 grados de separación. Dice, entre una persona en cualquier lugar del mundo y yo, hay 5 personas en el medio que de alguna forma nos conectamos con esa otra persona. La separación entre los seres humanos es bastante más chica. Desde las redes sociales para acá hemos visto que es así. En las redes sociales que tienen que ver con lo laboral es muchísimo más corta. Por ahí una persona en India, una persona en África, una persona acá, una persona allá, y tenemos por ahí no de contacto directo, pero el otro conoce al otro, el otro conoce al otro, y con 2 o 3 saltos llegamos a estar conectados con esta persona. Hoy el mundo se nos achicó para poder conectarnos con las personas. Ahora, yo no sé si esta teoría es verdad o no, es una teoría, no está comprobada. Hicieron el libro, hicieron la película, las redes sociales se aprovecharon de esta idea y realmente parece que algo de eso hay, pero no sé si el número es exacto. Lo único que sé, ¿sabes qué es? Que yo no conozco tu entorno, no sé cómo se llama el vecino de Arnold. No sé. El que vive ahí es Arnold. Y Arnold no sabe cómo se llama mi compañero de trabajo, ni tu compañero de escuela. Cada uno de nosotros tiene un ámbito de influencia. No sé si con ese ámbito de influencia, haciendo sapito 4 o 5 veces, vamos a conquistar a alguien en China. No lo sé. No lo sé realmente, si esta teoría es verdad. Lo único que sé es que vos estás puesto en un lugar donde yo no estoy puesto. Donde vos tenés un lugar de influencia que yo no tengo. Y yo no me puedo portar cristianamente en tu lugar de influencia. Vos te tenés que portar cristianamente en tu lugar de influencia. Y yo no puedo abrir la boca en tu lugar de influencia. Vos tenés que abrir la boca en tu lugar de influencia. Sin anestesia, creo que decía, sin anestesia, ¿no? Decía, como ese, algún hermano. Y sin ningún tipo de anestesia. Comunicar a Cristo. Poder decir directamente, mirá, Cristo me salvó. El único que puede hacerlo en tu entorno sos vos. No sos el único, ¿eh? Dice la palabra de Dios que si vos te callás, hasta las piedras van a hablar. Va a venir otro, pero vos tenés una oportunidad de ser sal y ser luz en tu entorno, en ese lugar. Ser testigos en tu entorno no es solamente comunicar, como decíamos antes, sino es vivir. Es vivir, que vuestra luz brille delante de los hombres al ver vuestras buenas obras. Tenemos que vivir de una forma que dé testimonio de aquel que dejó su trono, que dejó la gloria para venir a buscarnos. Ahora, ahí no termina el llamado. Ahí no termina el llamado. Hay un par de textos en la Biblia que son bastante perturbadores, para mí por lo menos, ¿no? Que dicen que yo no solamente tengo que predicarle a mi círculo primario de influencia, sino que nos deja la responsabilidad de alcanzar el mundo entero. Dice así, Mateo 28, dice lo siguiente, id, 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, Dios le está diciendo a los discípulos y por transferencia nos está diciendo a nosotros a través de su palabra que vos tenés que ser sal y ser luz en el lugar de influencia que Dios te dio, pero además nos pone una carga tremenda que tiene que ver con el fin del mundo. Y obviamente cada uno de nosotros cuando lo leemos decimos, ¿cómo hago esto? ¿Será para mí? Hay algunas interpretaciones posibles. Hay algunos que dicen, bueno, no es para mí. Es decir, a mí me tocó acá el fin del mundo, pero para mí es acá, Villa Porredón o Ballester en mi caso. A mí me tocó este trabajo donde yo estoy rodeado. En mi caso trabajo con gente de otros países, con gente de otros continentes. Bueno, tengo la posibilidad de hablarle a alguien de China. Pero si no, vos, si tenés un trabajo más normal que el mío, bueno, es el ámbito donde vos estás. Y al otro le hablará otro. Al otro le hablará otro, qué sé yo, no me corresponde a mí. Es decir, este llamado no es para mí. Este texto no es para mí. Esa es una interpretación posible. Hay personas que lo interpretan de esa forma. El problema con eso, hermanos, es que en nuestro país estamos todos amontonados en las grandes ciudades. Y hay un montón de ciudades pequeñas o pueblitos pequeños donde no hay nadie que predique un evangelio con una sana doctrina. No hay.
Directamente no hay. Vos vas a ciertos lugares en el país donde entrás al pueblo y preguntás por una iglesia y hay 5 iglesias, pero ninguna de ellas es sana. En el mejor de los casos hay ignorancia acerca de la palabra de Dios. Y en el caso más común, estafan a las personas. Estafan a las personas. Sin ir muy lejos de Buenos Aires, alguna vez nos habían querido donar un lugar en Rodríguez, creo que era, y los hermanos fueron y preguntaron, ¿hay alguna iglesia acá cerca? Sí, hay una iglesia allá. Bueno, ¿y cómo es? Bueno, te cobran por motivo de oración. Cobraban por motivo de oración. Es tragicómico, ¿no? Pero es así. Cuando fuimos una vez a un impacto evangelístico en el Maitén Chubut, las personas que eran scout, que son normalmente asociados con la Iglesia Católica, no había cura directamente, había unas monjas nada más. Y los scouts decían, vengan y háblennos de Dios, porque parte de lo que ellos tienen tiene que ver con la fe. Y no tenían quien les hable de Dios sanamente. Y tuvimos la posibilidad de hacer una actividad con el grupo scout, y ellos hicieron las cosas que hacen los scouts, y nosotros le compartimos, hicimos una escuelita dominical. Imagínense, qué bendición poder hacer eso. Pero ahí hay que estar. ¿Cómo se llega ahí? Ni hablar del resto del mundo, hermanos. Hay algo que se llama la ventana 1040, no sé si lo escucharon nombrar, pero es una franja del mundo donde hay billones de personas que no conocen a Cristo. Está entre el 10 y el 40. Ahí, es una franja, es una ventana que está ahí. Billones de personas que no conocen de Cristo. Muchos de ellos pobres, mucho tráfico de personas, muchas cosas tristes que pasan en los lugares donde no se conoce de Dios, muchos de ellos musulmanes. ¿Y quién va a ir ahí? Volvemos al texto, dice, anda por todo el mundo, Andrés, y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces alguien puede leer esto y decir, no es para mí, yo nací acá en Buenos Aires, el del Maitén que se arregle. El de tal pueblo que no tiene nadie que le predique las verdades de Dios, que se arregle. El de la ventana 1040 no es mi problema, ni lo conozco, no habla mi idioma, qué sé yo qué le pasó, no sé, es un problema de él. Y habrá otro que leyendo esta verdad dirá, no sé cómo, pero heme aquí, Señor. Porque yo estoy dispuesto a dar testimonio en el lugar donde estoy y también estoy dispuesto a contribuir, quizás yendo, quizás enviando, quizás colaborando de distintas formas con aquellos que van a esos lugares. Y yo quiero decirte una cosa, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y dejamos de excusarnos y dejamos de mirar nuestra imposibilidad, Dios abre puertas para hacer su voluntad. Dios abre puertas para hacer su voluntad y nos dignifica dándonos la oportunidad de servirlo. Yo todas las veces que tuve la oportunidad de ver un fruto, alguien que pasa de muerte a vida y que Dios me usó para eso, todas las veces todas las veces fue así. Todas las veces yo estaba pidiéndole a Dios, Dios, quiero cumplir tu voluntad en esto, ayúdame, no sé. Lo recuerdo como si fuera hoy, ir en el tren orando por esto, porque había leído cosas como esta en mi devocional y dije, no le estoy predicando a nadie, Señor, dame la oportunidad de predicarle a alguien y que se abra una oportunidad y que Dios me ponga en la boca las palabras justas y que de esa oportunidad surja una conversión, una familia y tantas cosas que pasan. Ir al hospital muchas veces a repartir folletos, pero alguna vez ir al hospital orando, Señor, dame la oportunidad de hablarle a alguien y que Dios abra una oportunidad para hablarle a alguien. Y lo mismo pasa con esto. Si Dios nos pide no solamente nuestro entorno, que está muy bien que oremos, deberíamos todos tener un motivo de oración por lo menos por una persona y estar diciéndole, quiero dar testimonio, Señor, dame la oportunidad, dame las palabras, soy tosco, me cuesta, no sé cómo abrir la charla. Quizás me equivoqué en el pasado, dije alguna cosa que no debía, ahora la tengo que remontar. Dame la posibilidad de dar testimonio. También de la misma forma decir, Señor, me estás diciendo que vaya todo el mundo. ¿Y yo cómo hago para ir a todo el mundo? Dame la oportunidad. Yo te aseguro que Dios abre puertas. Dios abre puertas increíbles. Increíbles. Como iglesia hemos tenido la posibilidad de participar en obras misioneras en otros continentes, en lugares que capaz que no vamos a conocer nunca. Capaz que no vamos a conocer nunca. Y hemos tenido la posibilidad de colaborar con esas obras, de estar conectados, de servirlos, de ministrarlos. Ahora,
no todos vamos a tener el mismo llamado. No podemos leer este texto y decir, bueno, a ver, tengo que ir a todo el mundo, me armo la mochila y empiezo por, no sé, empiezo por Uruguay, que me queda cerca, después hago Chile, bueno, cuando hago el Mercosur me voy para el norte, no sé, y en algún momento terminaré los, no sé cuántos países son en el mundo, son un montón. No todos tendremos el mismo llamado, no todos tendremos el mismo llamado al mismo lugar. Hay una misión, hay muchos llamados. Hay una misión, hay muchos llamados. Vos, hermano, sos misionero en tu entorno, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela. Sos misionero en tu entorno. Tenés que comportarte de una forma que puedas dar testimonio. Tenés que estar orando por la posibilidad y tenemos que dar testimonio en el lugar donde estamos. Porque si callamos, la sangre de aquellos va a ser sobre nosotros. Somos responsables de los que tenemos alrededor. Tenemos la responsabilidad de ser sal y de ser luz en el medio en el que estamos. Y también tenemos que orar por estas cosas, ¿no? Es muy importante poder cumplir nuestro rol en el lugar que estamos y en esta misión que es global, que nos queda enorme, y decir, yo quiero cumplir mi rol. ¿Cuál es mi rol, Señor? ¿Sabes inglés? Podés traducir. ¿Podés hospedar? Tenés la oportunidad de hospedar a alguien que estás siendo perseguido, que pasan por acá más de una vez. ¿Querés orar? Hay motivos específicos por los cuales orar. ¿Querés informarte? Hay posibilidad de informarte. ¿Querés ofrendar? Hay posibilidad de ofrendar. Pero tiene que haber en nosotros un corazón de decir, yo quiero contribuir desde el lugar que pueda con esta misión global que Dios tiene. A eso llamamos misiones. A eso llamamos misiones. Abramos nuestras Biblias en un texto más. Y les voy a hacer unas preguntas, a ver si están despiertos. Romanos 10. Romanos 10. Presten atención, 10:13, y tengan todos abierta la Biblia para prestar atención porque voy a hacer algunas preguntas sobre el texto. Romanos 10:13 dice así. ¿Estamos? Bien. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán de aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Según el versículo 13, ¿quiénes van a ser salvos, hermano? Fuerte, ahora me tienen que contestar. ¿Quiénes van a ser salvos? Es una palabra, los que invocan. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que invocan. Clamé a Jehová y él me oyó. Tenemos que clamar a Dios. No podemos invocar a cualquier otro. Hay que invocar el nombre de Dios. A través de la sangre de Cristo podemos ser salvos. Tenemos la necesidad de invocar el nombre de Dios para ser salvos. Pedirle a Dios que perdone nuestros pecados con la sangre de Cristo. Es el único camino, no hay otro camino. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo hago esto, hago lo otro. No hay otro camino que invocar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para invocar? Dice el versículo 14. Una palabra. Fuerte. Creer. Aquel que va a invocar a Dios, aquel que ora a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Dios está ahí, que Dios le va a escuchar y que es galardonador, que es premiador de los que le buscan. Entonces, para ser salvo hay que invocar. Y para invocar, creer. Hasta ahí estamos. Ahora, para creer, ¿qué se necesita? Escuchar, oír. Oír. Es necesario oír cualquier cosa. La palabra de Dios. Muy bien. La sana doctrina. Esto es importante, hermanos. Es importante, hermano, porque como les decía antes, en muchos lugares hay iglesias llamadas cristianas evangélicas, no predican la salvación a través de la fe, no predican la salvación como la entendemos en la palabra de Dios. Y las personas oyen, pero oyen un evangelio que no es sano, que no los va a llevar a creer. Y si no creen, no van a invocar de todo corazón. Y si no invocan, no van a ser salvos.
Entonces nosotros tenemos un montón. Hay un dicho que dice que la religión es el opio de los pueblos. Y es verdad, es verdad. Hay muchas personas anestesiadas con religión. Hay muchas personas anestesiadas con religión que necesitan oír la palabra de Dios para poder creer, para poder invocar y para poder ser salvos. ¿Qué se necesita para oír? ¿Qué dice ahí? Versículo 14. Alguien que predique. Alguien que predique. Ahí empieza más fuerte nuestro rol. Si yo no predico, aquel que tengo cerca, y él no oye la sana doctrina, no va a poder creer y no va a poder invocar y no va a poder ser salvo. Tiene que haber alguien que predique. Ahora, yo puedo predicar, como decía antes, en mi entorno. No puedo, o quizás pueda algún día, no sé, pero hoy no puedo ir a África. Me encantaría. Alguna vez lo evaluamos. Ir a visitar a Marruecos a un misionero con el cual tenemos relación. Estamos esperando que las nenas estén más grandes. Va a salir más barato. Pero quizás no pueda ir, no sé. Quizás pueda ir, quizás no. Pero hay la necesidad de que allí haya alguien que esté predicando el Evangelio. El Evangelio que te llegó a vos y que me llegó a mí. ¿Qué se necesita para predicar? Versículo 15. ¿Qué dice? Ser enviado. ¿Sabe qué significa ser enviado? ¿Qué significa ser enviado? ¿Qué es esta seña? Ahí está, Juan y la hizo igual que yo. Ser enviado es esto, no ser enviado, anda. No, anda te manda cualquiera, ¿no? Ser enviado es ser encaminado, es ser acompañado, es todas estas cosas. Fíjense la hermosa cadena que se arma ahí. Donde yo tengo la posibilidad de predicar, tengo que predicar. Es mi responsabilidad ser sal y ser luz en el entorno en el que estoy. Pero para contribuir con la misión global que Dios nos pide como creyentes, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas, para contribuir con eso que Dios me pide que yo me involucre, tengo la posibilidad de enviar. Tengo la posibilidad de encaminar. ¿Sabés que esta palabra enviar engloba mucho más que plata? Creo que plata es lo más fácil. Haces una transferencia y te olvidás. Y curás tu conciencia con eso. Es mucho más. Ayer lo charlábamos un rato con Twitty. Twitty tiene una hermosa posibilidad con Jere para ir ahora en febrero a Camarones a visitar un misionero. Encaminar es mucho más que plata. A veces la plata es lo más fácil de conseguir. Dice un dicho también popular que lo que se arregla con plata sale barato. Pero hay mucho más que tiene que ver con encaminar. Acompañar, estar, aconsejar, poner el hombro, escuchar al misionero con todo lo que él necesita, con todo lo que él está. Le decía ayer más de una vez, hemos ido a visitar al misionero y hemos corrido así haciendo un montón de actividades y un montón de cosas. Y una vez en particular el misionero al volver me dijo, lástima que no tuvimos tiempo para compartir. Y habíamos hecho un montón de cosas. Y yo me volví frustrado de decir, quizás había que hacer menos. Él está solo, tenía la necesidad simplemente de compartir un mate, de charlar, encaminar, enviar. Es esto, hermanos, es esto. Todos y cada uno de nosotros tiene un rol. No pienses que porque recién te convertiste, porque sos nuevo, porque no entendés mucho, no podés dar testimonio. No pienses que porque nunca lo hiciste, no conocés ningún misionero, no tenés idea, nunca fuiste a una reunión misionera, no tenés idea de quién puede estar del otro lado, no podés contribuir y encaminar y enviar y ser apoyo a aquellos que están en distintos lugares en el frente de batalla. La pregunta es si lo vas a hacer. La pregunta es si tenés sensibilidad en el corazón como para declarar tu incompetencia delante de Dios y decirle, Dios, yo entiendo que vos me pedís que dé testimonio, pero yo no sé ni cómo empezar, me da vergüenza. No sé qué decir, no sé predicar. Me decís que vaya a todo el mundo y yo la verdad que lo más lejos que fui fue el conurbano bonaerense, en colectivo. Nada más, no sé cómo ir. No conozco a nadie. Pero heme aquí. Acá estoy. Cuando el Señor habla con Moisés, si se acuerdan la historia, y a Moisés le pone un desafío enorme,
Este Moisés que había estado 40 años criado en el palacio, pero después estuvo 40 años en el desierto, lo agarra a esa edad y le dice, tenés que ir y liberar a este pueblo. Y Moisés, me queda grande el envío, me queda grande lo que me estás pidiendo. ¿Sabes lo que le pregunta el Señor? Moisés, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué tenés en tu mano? Y Moisés le responde una vara. Y con esa vara Dios hace un montón de milagros. Dios te pregunta hoy a vos, hermano, a la luz de lo que te pide que seas sal y luz en tu entorno, te pide que contribuyas yendo, enviando, acompañando a una misión que es global, que tiene que ver con compartir el Evangelio a todo el mundo. Te pide que, te da a entender que no cierres la puerta y nos quedemos acá como que esto es cristianismo y nos estamos todos cómodos y contentos y frescos en verano y calentitos en invierno y estamos bien y comunión y aprendemos y nos quedamos acá, sino que te dice tenés que salir, tenés que hablar a tu vecino, tenés que ser sal y tenés que ser luz porque ese es el propósito para el cual te salvé. Sos un pueblo adquirido por Dios para que anuncie sus virtudes. El primer paso es hacerse cargo de que Dios nos está pidiendo esto. Y el segundo paso es ir a Él y decirle, bueno, heme aquí, no sé ni cómo, ¿eh? Y Dios te dice, ¿qué tenés en tu mano? ¿Qué es lo que tenés en tu mano? Lo que tengo, no sé. ¿Qué tenés en tu mano? Quizás tengas, no sé, quizás tengas 2 pesos. Quizás tengas la capacidad de arreglar un vehículo. Quizás tengas la capacidad de enseñar. Quizás tengas la capacidad de hablar otro idioma. Quizás tengas la capacidad de lo que sea. ¿Qué es lo que tenés en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te dio, que Dios puede usar para cumplir esto? Como aquel muchachito, unos panes y unos peces. ¿Qué es esto para tantos? Dijeron, bueno, hay un pibito, lo menospreciaba, tiene unos panes y unos peces, pero ¿qué es esto para tantos frente a una multitud hambrienta? El Señor dijo, tráiganmelo, hagan recostar a la gente, porque Él es el que hace algo con lo que vos tenés en la mano. No se trata de lo que vos tengas en la mano, se trata de lo que Dios haga con lo que vos tenés en la mano. El tema es que vos tenés que abrir la mano. El tema es que vos tenés que hacerte cargo de lo que Dios te está pidiendo, no me está pidiendo. Y decir, Señor, entiendo que me estás pidiendo esto. Este año vamos a revisar el norte porque es el mismo de siempre y vamos a ir hasta ahí. Doctrina, aprendizaje, comunión entre nosotros, el partimiento del pan, las oraciones y también compartir el Evangelio con otros. ¿Qué tenés en tu mano? Quizás tengas un garage, quizás tengas un patio y una silla, una de cada color. No importa, pues no se trata de lujos. Quizás puedas hacer un termito con jugo para hacer tereré ahora en el verano y que se transforme en té y en café en el invierno y digas, yo voy a estar, voy a invitar y voy a llevar mi termito. Ya está, eso es lo que tenés en tu mano, Dios lo multiplica. Es fundamental. Yo no puedo ir, me cuesta trasladarme, voy a orar. No tengo lugar en mi casa, vivo en un monoambiente, pero voy a orar. Voy a estar comprometido en oración. Voy a alentar. Me voy a interiorizar de las misiones. Este año, si Dios lo permite, haremos otro viaje misionero. Estamos viendo a dónde y cuándo, pero estamos orando. Me interesa. Quiero saber a dónde van. Quiero estar orando. Quizás alguno pueda viajar, que no lo ha hecho. Quiero ser parte, porque quiero enviar, quiero sostener a aquel que está haciendo la obra en ese lugar. Pero no me voy a quedar con eso. También voy a dar testimonio en el lugar donde yo estoy. Hermanos, el cristianismo sin esto no es cristianismo, es religión. El cristianismo sin esto es religión. Nos tenemos que preguntar si estamos viviendo un cristianismo con esfuerzo, con fallas, con mesetas, con aciertos, con errores, con momentos más lúcidos y momentos más dormidos en cuanto a esto. O si nos hemos adaptado a una religión que no produce nada en el entorno, que no le habla a nadie, que no está orando por nadie. Oremos. Señor,
Vos conocés, Señor, nuestro corazón y conocés, Señor, nuestra dificultad para llevar adelante, Señor, lo que nos pedís. No somos capaces por nosotros mismos de dar testimonio. Señor, más de una vez metemos la pata en la forma que hablamos, en la forma que nos comportamos, y eso hace que a la hora de dar testimonio cerremos la boca, Señor, porque nos dé vergüenza. Señor, como Pedro en el patio del sumo sacerdote. Señor, quizás no podamos decir que somos cristianos verdaderos, que Cristo es nuestro modelo a seguir, porque nuestra conducta no lo ha sido. Danos la posibilidad de cambiar esto. Señor, danos la posibilidad de levantarnos a la mañana y decir, quiero ser de aquellos que dan testimonio de tus virtudes a los demás, empezando por la forma en la que vivo y siguiendo con mis palabras. Señor, ser de aquellos que entienden cuál es el norte en cuanto a esto y oran por posibilidades para ver la puerta abierta, ser conscientes de ellas y aprovecharla. Señor, el alcance de lo que nos pedís es enorme, que nos queda grande, Señor, aunque el mundo se achicó en cierta forma y hoy podemos estar comunicados con personas al otro lado del mundo, claramente, Señor, nos queda enorme la posibilidad de llevar el Evangelio, pero danos la certeza de que lo que es lo que nos pedís, Señor, y danos la humildad para poder entender que no es con nuestras fuerzas, y danos el clamar, Señor, para poder pedirte que lo hagas a través nuestro. Señor, danos la posibilidad de enviar, de encaminar. Bendecí las iniciativas en medio nuestro, bendecí el viaje de Twitty con Jere ahora en febrero, que puedan ser de bendición en aquel lugar. Pero danos a nosotros que nos quedamos el poder orar por ellos. Señor, el poder acompañarlos, el poder estar ahí con ellos. Señor, bendecí las posibilidades de quizás otro viaje misionero este año, como han sido los últimos años, y danos la posibilidad de estar orando, de estar pensando, de estar contribuyendo de una forma u otra, de separar el tiempo, de separar el dinero, de separar, Señor, para poder decir, quiero contribuir con esta obra en un lugar que no conozco, hasta lo último de la tierra. Danos el abrir la manito y entregar los panes y los peces, poner a tu pie esa vara, lo que tenemos en la mano, para que hagas un milagro enorme y te glorifiques, Padre, y que nosotros podamos cumplir lo que esperás de nosotros, también para nuestra bendición, Padre. Rogamos por aquellos que no te conocen, compañeros de trabajo, Señor, escuela, vecinos, a los cuales no les venimos siendo de sal y de luz. Les contamos quizás que tenemos una religión y no mucho más. Señor, danos la posibilidad en esta semana de poder hablarle a uno. Danos la posibilidad, Señor, que tenemos el deseo de abrir casas. Guíanos en esto, en la forma, en el lugar, en cómo, en quién. Señor, guía todo esto para que sea de tu mano esta estrategia. Que podamos abrir casas donde haya salvación, donde haya crecimiento, donde haya bendición para tu gloria. Bendecí, Señor, el resto de este domingo. Que las aves no se lleven la semilla que fue sembrada en nosotros, Señor, sino que podamos meditar en esto y tomar compromisos delante tuyo. También te rogamos, Señor, por los alimentos que vamos a compartir ahora, el momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Tengan buen domingo.